Sí, muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros, público en general que nos ve a través de las redes sociales y las distintas plataformas. El de la voz, como integrante del grupo parlamentario de Morena y en nombre de y haciendo uso de mi derecho constitucional y legal, hago un posicionamiento en el marco del Día Nacional del Maíz en respaldo al Gobierno de México en el panel internacional del TEMEC por el decreto presidencial que abstiene la importación del glifosato y maíz genéticamente modificado y en favor del cuidado de la salud, el medio ambiente y la protección al maíz nativo, en nombre de nuestro grupo parlamentario, bajo las siguientes consideraciones. Compañeras y compañeros, el maíz forma parte de nuestra alimentación diaria. Es el cultivo de mayor presencia en nuestro país. Constituye la materia prima para la realización de la ganadería y para la obtención de numerosos productos e insumos industriales, además de representar un patrimonio biocultural de nuestro pueblo mexicano y de campesinas y campesinos de todo nuestro país, por lo que desde el punto de vista alimentario, económico, político, social y cultural, es el cultivo agrícola más importante. El Día Nacional del Maíz es importante y que se conmemora desde hace 3 años, el 29 de septiembre, es importante para la diversidad genética y biocultural de México. Y es pertinente recordar que el proceso de domesticación del maíz inició hace aproximadamente 10,000 años. México es centro de origen del maíz y se asocia como ya lo dije, al origen, invención y desarrollo de la agricultura mesoamericana, mismo que continúa en forma constante en el presente y es indispensable que continúe hacia el futuro con el manejo, cultivo, intercambio y selección de semillas que realizan año con año los agricultores y sus familias, de las variantes de maíces nativos o criollos de diferentes razas, y así sucede con la interacción que tiene este cultivo con sus parientes silvestres, conocidos como teocintles, en las regiones donde coinciden de manera natural. El maíz, reitero, es origen, esencia mexicana, cultura, templo mexicano de nuestro pueblo, entregado de manera amistosa a la humanidad entera. Sin embargo, hoy, de manera irresponsable, grupos de poder que tienen como premisa lucrar con la alimentación de los seres humanos sin tener claridad en las consecuencias a la salud humana por el consumo de maíz transgénico, han puesto en riesgo el maíz nativo y sus variedades, generando en el extremo perverso un tipo de transgénico denominado Terminator, que al madurar la semilla la hace estéril, que no puede germinar más que la sola vez inicial, con el riesgo de contaminar con su polen otras plantas nativas que las convertirían a esas plantas también en estériles. Los transgénicos ligan su producción
a un paquete agrotecnológico de alta toxicidad, sin la riqueza nutracéutica y diversidad genética, tesoro de México, para enfrentar el cambio climático que desarrolló el maíz nativo durante la evolución de miles de años, otorgando la maravillosa resiliencia. En cada grano de maíz existe una memoria genética, compañeras y compañeros, que almacena la resistencia de esas semillas y variedades al cambio climático, al exceso de agua, al exceso de frío o de sequía, o inclusive la resistencia a algunas plagas y enfermedades de la propia planta. Ahí reside la riqueza, la esencia de la importancia del maíz nativo y sus variedades de nuestro Estado de México. La producción mundial de maíz rebasa los 1,000 millones de toneladas. México produce 24 millones de toneladas de maíces blancos, nativos y sus variedades, lo que le da el lugar de séptimo productor de maíz por representar el 2.4% de la producción mundial, pero también hoy en día es el primer país importador de esta semilla en América Latina, con 16.5 millones de toneladas, equivalente a 4.300 millones de dólares junto a China y Japón. Nuestro país, requiere 14 millones de toneladas para la elaboración de todas las tortillas que se consumen al año, así como 300,000 toneladas que se consumen cada día, de tal manera que somos autosuficientes para nuestro consumo en tortillas. El maíz cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta que ha representado por milenios el alimento nutritivo de al menos 330 generaciones de mexicanos. No obstante, hoy nuestro país tiene millones de personas que padecen obesidad, desnutrición y diabetes. Por ello, debemos fortalecer nuestra soberanía alimentaria, nuestra salud alimentaria, por medio de la cual las y los mexicanos pueden hacer realidad el derecho constitucional a la buena alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Ante este panorama es necesario plantear y coadyuvar a recuperar y fortalecer la base genética del maíz nativo y sus variedades para producir alimentos de forma sustentable, sostenible y con tecnologías culturalmente integradas con nuestros ecosistemas, rescatando y desarrollando el trabajo de nuestros ancestros en la materia, que es patrimonio legítimo que debemos defender, preservar y aprovechar. Durante los 35 años de neoliberalismo se menospreciaron las razas de maíces de alta calidad alimenticia y nutricional, con sus específicos ligados a la cocina y a la cultura, que incluso han sido reconocidos como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO en el año 2010. En consecuencia de lo anterior, comunidades, asociaciones productoras, productores, campesinas, campesinos, pueblos originarios, investigadores y activistas han coincidido en que durante el neoliberalismo nuestro país importó modelos recomendados por organismos internacionales en aras de la llamada integración a la globalización y que bajo el yugo del Tratado de Libre Comercio se abandonó la inversión en tecnología para nuestras regiones. Por otra parte, en México
se tiene identificados que se usan plaguicidas que son considerados altamente peligrosos y están prohibidos en al menos 34 países por su alto grado de toxicidad aguda o crónica que pueden ocasionar graves daños permanentes a la salud, tales como el endosulfán, el DDT, paraquat, atracina, metamidofos, cloropicrina, terbufos y el glifosato. Esta última sustancia catalogada como probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. También en una decisión responsable para proteger la salud de las y los mexicanos, así como el maíz nativo frente a los agrotóxicos y transgénicos, en nuestro país, el 13 de febrero de este año, el Gobierno de la República, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha mandatado, mediante decreto, establecer las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal en relación con el uso, enajenación, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo y de maíz genéticamente modificado para salvaguardar la salud y un medio ambiente sano y la seguridad y autosuficiencia alimentaria. Ante ello, el Gobierno de México continúa preparando la defensa de su posición ante el panel trilateral internacional y se ha estado conformando un grupo de investigadores expertos de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología para demostrar que la regulación nacional respeta los compromisos suscritos en el TEMEC y que la prohibición no genera afectaciones en lo comercial. Y en lo que respecta a la salud, la prohibición presidencial beneficiará incluso a los consumidores estadounidenses y de todo el mundo, pues se impulsa que no se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México y del mundo. Al grupo parlamentario de Morena nos queda claro que los principios que fundamentan el actuar del gobierno federal son a favor de la protección de la salud humana y del maíz nativo. Y en esta controversia comercial internacional es fundamental realizar un posicionamiento invocando al principio precautorio y al principio indubio pro natura, que de acuerdo a la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el Congreso Mundial del Derecho Ambiental de 2016, establece que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. Termino la cita. Por lo antes expuesto, emito un posicionamiento en nombre del Grupo Parlamentario de Morena en el marco del Día Nacional del Maíz, en respaldo al Gobierno de México en el panel internacional del TEMEC por el decreto presidencial que abstiene el uso del glifosato y semilla de maíz genéticamente modificado en siembras en los campos mexicanos y por lo tanto se respalda el decreto presidencial que privilegia el cuidado de la salud,
el medio ambiente y la protección a los maíces nativos y sus variedades. México tiene el derecho inalienable de decidir que su población se alimente con grano de maíz no transgénico para bien de la presente y de las futuras generaciones. Es cuanto, compañeras y compañeros, y solicito a la mesa directiva se integre el posicionamiento en el diario de los debates. Muchas gracias.